El sedentarismo es peligroso porque el cuerpo humano funciona bajo una ley biológica muy estricta. Lo que no se usa se atrofia. Nuestro diseño evolutivo está hecho para caminar, cargar, agacharse y estar activos. Cuando pasamos la mayor parte del día sentados, a nivel médico y fisiológico, pasar demasiadas horas en total inactividad desencadena un efecto dominó bastante silencioso pero destructivo. Así comenzamos. Damos inicio a los investigadores médicos. Hoy hablamos la importancia del movimiento. Lo ideal es que durante la jornada completa tengamos periodos de movimiento. Es decir, si tenemos un trabajo estrictamente de oficina, ponerse de pie, activarse cada cierto tiempo, máximo cada media hora, algún movimiento. ¿Cómo nos afecta físicamente el sedentarismo? Si estamos mucho tiempo en una sola posición, las articulaciones pues prácticamente se quedan sin nutrientes, se quedan sin oxígeno. Y pues obviamente se van a ir descompensando. ¿Y por qué Flandol y Modepar son el aliado perfecto para mejorar tu calidad de vida? Tenemos un conjugado biomolecular que va a disminuir estos procesos específicamente de inflamación. ¡Comenzamos! Bueno, pues en este bloque, como ya es costumbre, vamos a platicar con el profesional y en este caso con el entrenador físico. ¿Por qué? Porque nos surgen muchas preguntas como médicos para dar una consulta más completa a nuestros pacientes, por lo menos para orientarlos cómo deben de dirigirse. Y por ejemplo, hay una pregunta que los pacientes hacen constantemente y es, en determinada edad, ¿qué ejercicios son recomendados para las distintas edades? Para una paciente de 60 años, por ejemplo, para una paciente de 40 años, sabiendo que pues tratamos individuos completamente distintos, les llamamos universos totalmente distintos, con requerimientos incluso, a pesar de tener 40 años todos, requerimientos totalmente distintos. ¿Cómo o qué consejo como entrenador físico es el que usted le brinda a este tipo de personas? Bueno, es que a cada persona hay que hacerle una evaluación para saber en qué nivel están. No podemos partir igual con una persona de 60 años que ha hecho ejercicio toda su vida, aunque sea que en los últimos años bajó la intensidad o cantidad de su ejercicio, frente a una persona de 60 años que nunca ha hecho nada. La situación es totalmente diferente, el volumen de masa muscular es totalmente diferente, el balance de tejido adiposo versus musculatura es totalmente otro. Entonces, debe evaluarse cada uno por separado. Pero creo que la regla como de oro debe ser empezar de menos a más siempre. Trabajar el mínimo de ejercicio. Muchas veces va a decir, pero no hice nada. Pero cualquier actividad arriba de 0 es una ganancia. Entonces tenemos que empezar gradualmente a incrementar tanto el volumen, que quiere decir la cantidad de ejercicio, como la intensidad de ese ejercicio. La intensidad sí se entiende sola, ¿verdad? Qué tan intenso sea el trabajo. Pero digamos que como una regla importante también es que mientras más natural sea el ejercicio, mientras más cerca de una actividad normal y natural sea, menos riesgo de lesiones vamos a tener. Es decir, caminar, el ejercicio funcional, pero no el de alta intensidad que está tan de moda, ese tiene mucho riesgo de lesión y es muy delicado, pero digamos el ejercicio funcional donde levantan cosas, donde acarrean cosas, donde las trasladan de un lado a otro, es ideal porque simula las actividades diarias. Entonces, por ahí podemos empezar. Y ya más adelante, pues ya entramos en temas de deporte, que es más estructurado, con sesiones dirigidas, con volúmenes específicos, con metas y requerimientos específicos. Como entrenador físico, ¿cuáles son los grupos de personas que más le consultan y qué es lo que ellos buscan? Bueno, en la práctica mía, lo que yo más veo son adultos de arriba de 30 años. Yo diría que lo que más buscan son dos cosas. Uno es el que encuentra que sí se está dando cuenta que está sedentario y que está teniendo problemas o que ha sido referido a mí por un médico que necesita ponerse en actividad. Y los otros son gente que necesita la interacción y el trabajo físico en compañía, porque lo hacemos en grupos grandes y eso hace que sea mucho más fácil. Tenemos un compañero, tenemos una compañera, alguien que nos hace porras o que nos regaña si vamos mal. Y esos son los dos grupos que tengo. Etariamente, como le digo, arriba de 35 años.
¿Cuál es la experiencia esta con estos grupos con los que estamos trabajando? Es preciosa porque se ven cambios. Es decir, generalmente llegan con algún sobrepeso, algunos llegan con problemas hasta de depresión porque se sienten, su autoestima viene baja, vienen con incluso algún problema de salud que ya está controlado desde el lado farmacológico, pero necesitan el complemento del ejercicio. Y se ve el cambio, es impresionante. En cuestión de un par de meses la gente es otra, totalmente. Totalmente. Bueno, por ejemplo, nosotros en las clínicas del CIM tenemos lo que llamamos ahora las pausas activas. Esto con el fin de que entremos en movimiento, porque al final, pues nosotros tenemos recomendaciones para estos pacientes, para nuestros pacientes, y una de estas recomendaciones es precisamente entrar en actividad, ¿verdad? Que se muevan más durante el día. Pues existen muchos mitos alrededor del movimiento. Uno de ellos pues es precisamente 1 hora de ejercicio 3 veces por semana. Sabemos que no con todos esto se cumple porque los requerimientos son distintos para todas las personas. Así que las pausas activas son algo que se ha estudiado que sí favorece o beneficia a los grupos de personas que están en una empresa, con nosotros en la clínica, por ejemplo. Pero ¿qué pausas activas son las que se recomiendan en este caso? ¿O qué es lo que deberíamos de hacer si nosotros estamos 2 horas, por ejemplo, sentados frente a una computadora y pues no nos hemos movido en esas 2 horas? ¿Qué se recomienda? No tenemos a dónde salir. ¿Qué tenemos que hacer en ese momento? Tenemos una herramienta debajo de nosotros todo el tiempo y generalmente no sabemos utilizarla. La silla en la que estamos trabajando es una herramienta de ejercicio potencial. Lo primero que debemos hacer es levantarnos de la silla. Y lo podemos hacer de manera repetida. Por ejemplo, vamos a hacer un intento. El primer ejercicio, si me acompaña, doctora, Claro que sí. vamos a hacer una sentadilla desde la silla. Okay. ¿Sí? Esto tiene el beneficio siguiente. Activa cuádriceps, activa glúteos, pone en actividad, aunque no estira la banda isquiotibial y el bíceps femoral, pero lo activa por lo menos. Y tiene la ventaja de que no tiene una flexión completa, entonces no nos arriesga tanto las articulaciones. Entonces, vamos a hacer 10, ¿le parece? Okay. Vamos a sentarnos cerca de la silla, piernas separadas al ancho de la cadera, y vamos abajo. 1, 2, 3, pero sentadito hasta el fondo. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y con eso ya tuvimos el inicio de una buena pausa activa. Por supuesto que todos van a voltear a vernos, pero sería ideal que nos imitaran cuando lo estamos haciendo. Sí. ¿Verdad? Tendríamos un segundo ejercicio que sería flexiones de brazos para activar el tren superior. Y con esto tendríamos que girar un poquito nuestra silla. Vamos a apoyarnos en ella y hacemos flexiones. Mientras más intenso quiera que sea, separa más los pies de la silla. ¿Ok? Dejémoslo ahí. Muy bien. Esas son flexiones de piernas. Regresemos a la silla y podríamos hacer un último. Digamos que podríamos hacer 2 tandas o 2 sets de cada uno. Ajá. Y un último sería estiramiento de banda isquiotibial. Okay. Esta banda tiende por la posición de estar sentado, a cortarse. Entonces la podemos estirar jalando nuestra rodilla hasta el pecho. 1. Y alternarla 10 veces de cada lado. Oh, por Dios. Y con esto ya tuvimos una pausa bastante interesante. No sé si sintió que estamos ya un poquito acalorados. Entonces el ejercicio ya empezó a funcionar. Ok, perfecto. ¿Y cuánto se recomienda hacer estas pausas durante el día? Es recomendable hacerlo idealmente cada media hora. Pero sabemos que eso no es posible. Entonces, con que se trabaje cada hora y media, 2 horas, ya tenemos algo, ya estamos empezando a ganar. Cada 2 horas, perfecto, porque nosotros en el CIM, pues sin tener estas recomendaciones que ahora las vamos a poner en práctica, estábamos haciendo estas pausas activas cada 2 horas. Y lo que estábamos haciendo, o lo que estamos haciendo, es sentadillas completa. Sí, tienen el problema de la sentadilla que si la técnica no está correctamente aplicada, podemos causar lesiones.
Es un excelente ejercicio y es bien completo, trabaja una gran cantidad de músculos. Sin embargo, si está mal hecha, sí puede lastimar a la gente, sobre todo con tacones. Sí, sobre todo porque tenemos pues incluso parte de nuestro equipo que son señoritas y llegan con tacones. Sí, así es. El tacón debe retirarse para hacer una buena sentadilla y el apoyo debe estar en la parte del talón para que nuestra rodilla nunca sobrepase la punta del pie. Ok, perfecto. Perfecto, muchísimas gracias, Rodolfo. Me encantó esto porque ahora tenemos una idea realmente de por qué y cómo hacer las pausas activas. Entonces, pues, continuamos con más acá en Los Investigadores Médicos. ¿Te identificas con uno o más de estas afirmaciones? ¿Paso gran parte del día sentado y siempre tengo hambre? ¿A media mañana ya estoy buscando algo para picar? ¿Después de comer me da mucho sueño? ¿Me cuesta sentirme satisfecho? Hola, soy Rosita Ramírez, nutricionista de Clínica Sim, y si te identificaste con una o más de estas afirmaciones, es posible que el problema no sea cuánto estás comiendo, sino la calidad de los alimentos que eliges durante el día. Cuando pasamos muchas horas sentados durante la jornada, es común recurrir a comidas rápidas, poco balanceadas y poco nutritivas, como café con pan, galletas o atol. Como resultado, el hambre vuelve rápido, aparecen los antojos y sentimos que necesitamos seguir comiendo para tener energía durante todo el día. Y aunque en el momento parece suficiente, este tipo de alimentos suele aportar poca proteína y poca fibra, dos nutrientes que nos ayudan a sentirnos satisfechos. En cambio, cuando nuestras comidas incluyen proteína, fibra y alimentos frescos, la energía se libera de forma estable y es más fácil mantenernos activos y satisfechos durante varias horas. En cambio, cuando nuestras comidas incluyen proteína, fibra y alimentos frescos, la energía se libera de forma más estable y es más fácil mantenernos activos y satisfechos durante varias horas. Por eso, no se trata de comer menos ni de aguantar hambre. Se trata de darle al cuerpo los nutrientes que necesita para funcionar adecuadamente durante todo el día. Por ello te recomiendo romper el ayuno con un plato balanceado, aunque sea pequeño, no únicamente con pan o café. Incluir proteína, vegetales, carbohidratos y grasas saludables en cada tiempo de comida. Si tienes antojos, procura elegir opciones más nutritivas que te ayuden a mantenerte satisfecho por más tiempo. Recuerda, si pasas muchas horas sentado y sientes hambre constantemente, muchas veces no necesitas comer más, sino elegir alimentos que te aporten energía y saciedad por más tiempo en tus tiempos de comida principales. Después de estos consejos de salud. Pero cuando pasamos mucho tiempo sentados, bueno, mencionabas que 8 horas, yo diría que menos, inclusive 4 horas estando en la misma posición y empieza a producir cambios. No se despegue de Los Investigadores Médicos. Mucho gusto, mi nombre es César Kex, deportista y atleta de rugby seleccionado de Guatemala, medallista de oro de los Juegos Centroamericanos recién celebrados en Guatemala. El rugby es un deporte de alto impacto, de alta intensidad y somos muy propensos a tener alguna lesión, a tener algún golpe y necesitamos recuperarnos lo antes posible. Por eso usamos Cetix Gel. Lo aplico en el foco del dolor y en menos de 15 minutos siento el alivio. Su fórmula, que incluye dexketoprofeno, cúrcuma, mentol, alcanfor y salicilato de metilo, no solo me alivia el dolor, también desinflama el área afectada. Cetix Gel, alivio rápido en el foco del dolor. Soy el Dr. Jacobo Aguilar de las Clínicas de Innovación Médica. Tomar conciencia de nuestro estado de salud es valiosísimo, de tal manera que una detección temprana hace la gran diferencia en mantener nuestra salud y nuestro bienestar. Si tú eres un paciente con una enfermedad crónico-degenerativa o estás padeciendo alguna enfermedad de reciente aparecimiento, como diabetes, síndrome metabólico, hipertensión arterial, incluido cáncer, debes agendar una cita a las Clínicas de Innovación Médica. Puedes llamar sencillamente a los teléfonos 3013 3596 o 2295 3000. Cada día que pasa sin atender esas enfermedades, estas avanzan inexorablemente y afectan tu calidad de vida. En las Clínicas de Innovación Médica ponemos a tu disposición atención especializada.
Gracias por continuar en su programa Los Investigadores Médicos, ahora abordando qué es lo que pasa cuando pasamos demasiado tiempo sedentarias. Sin duda alguna, nuestro cuerpo va a pagar una alta factura. Para abordar ya este tema, tengo el agrado de contar con el doctor Luis Alfonso Ábalos. Él es traumatólogo y también ortopedista. Doctor, gracias por acompañarnos. ¿Cómo se encuentra? Bien, gracias por la invitación. Estoy contento de estar acá. Bueno, nosotros estamos más contentos también de tenerlo y recibirlo, doctor. Según algunos datos científicos, se da a conocer que pasar más de 8 horas en un estado completamente sedentario aumenta drásticamente la muerte prematura, doctor. Pero para que vayamos entendiendo qué es lo que sucede en nuestro aparato musculoesquelético cuando permanecemos sentados durante largos periodos de tiempo. Bueno, el problema es que el cuerpo está diseñado para moverse. Sí. Definitivamente el cuerpo necesita movimiento, necesita trabajo, necesita desempeñarse en otra cosa. Pero cuando pasamos mucho tiempo sentados, bueno, mencionabas que 8 horas, yo diría que menos, inclusive 4 horas estando en la misma posición y empieza a producir cambios. Ahora, ¿por qué el cuerpo necesita moverse? Porque precisamente las articulaciones necesitan de ese movimiento para poder recibir los nutrientes que necesitan para mantenerse sanos. Claro. Entonces, cuando no existe ese movimiento, no existe ese flujo, ¿sí? Que se llama líquido sinovial, que el líquido sinovial funciona como la sangre venosa y arterial que bombea el corazón. Hay sangre que lleva nutrientes y hay sangre que regresa a desechos al corazón, al pulmón y todo ese camino. En las articulaciones es más o menos lo mismo. El líquido sinovial transporta nutrientes a la articulación, pero cuando la articulación hace una compresión sobre ella misma, desecha todo, sobre el líquido sinovial también desecha todo lo que ya no necesita, toxinas, cosas que lo oxidan o desechos, y esos desechos se van por otro camino. Entonces, ese movimiento es lo que necesita la articulación para mantenerse sana. Pero si estamos mucho tiempo en una sola posición, las articulaciones pues prácticamente se quedan sin nutrientes, se quedan sin oxígeno y pues obviamente se van a ir descompensando. Claro, todo nuestro aparato realmente se debilita porque lo que no se usa se atrofia, ¿no, doctor? Claro. De alguna manera sí lo entendemos. Y bueno, y las consultas de alguna manera se han disparado. Es una tendencia que va en aumento, las consultas de dolor de cuello, de espalda, de cintura, sobre todo en las personas que pasan durante mucho tiempo sentados. Estamos hablando de 6 a 8 horas o más, como usted bien lo mencionaba. ¿Es así, doctor? ¿Es una tendencia en aumento? De hecho, es una tendencia que a mí me llama demasiado la atención. Pues el problema es que todos los problemas articulares de hace, no sé, artículos de 10 años atrás, sí, para atrás, eran relacionados a personas ya de la tercera edad o cercanas a la tercera edad. Hoy en día, inclusive en mi consultorio, llegan muchos pacientes en sus 30s, 40s con lesiones articulares horribles que parecen articulaciones de una persona ya muy anciana. Y hay ancianitos que tienen lesiones articulares propias de su edad, pero no les producen molestias. Creo que mucho tiene que ver con los hábitos, bueno, los malos hábitos, el hecho de estar mucho tiempo sentados frente a una pantalla, porque lastimosamente hay muchos que dependen de su trabajo que estar enfrente de una pantalla. Pero no es que el problema sea la pantalla, el problema no es trabajar, el problema es que necesitamos reeducarnos para que ese trabajo no nos produzca ningún problema. Antes este problema era propio de las personas que cargaban cosas pesadas, sí, o gente que se dedicaba muy seriamente al ejercicio en gimnasios. Ahora no, ahora vemos gente con mala nutrición, que es joven y que tiene lesiones articulares que no corresponden a su edad, y eso es algo muy llamativo, ¿no? Claro, porque si eso está pasando a esta edad, ¿qué es lo que vamos a esperar, no? ¿Cómo vamos Exacto. a perder esa autonomía de podernos mover en un futuro? Doctor, ¿y cómo afecta ser sedentario, sobre todo cuando estamos hablando de la columna vertebral? Y además, ¿qué problemas podrían desencadenar a largo plazo si no lo tratamos ahora? Bueno, el problema propiamente de la columna vertebral, y es que en la región lumbar, que es el dolor que consultan a diario, ¿sí? Es que la columna lumbar, o sea, la región de la cintura, la columna que está en esa región es parte de una estructura que se conoce como core, sí, el centro. Ese centro es un sistema de amortiguación. El problema es que cuando están mucho tiempo en una sola posición, y que bueno fuera que fuera una posición ergonómica, sino que en malas posiciones, encorvados o estirados o mal sentados inclusive, entonces la columna
como les dije al principio, las articulaciones necesitan movimiento. Los discos intervertebrales necesitan ese movimiento también. Entonces, cuando están en una parte estática, que la columna es capaz de mantenernos de esa posición. El problema es que mantener la misma postura durante mucho tiempo en el día, durante muchos años, va a producir que las articulaciones se empiecen a lastimar, que no reciban el flujo de líquido sinovial que necesitan, no reciben el oxígeno necesario y se van degradando. El problema es que la edad no influye, sino que lo que influye es la mala posición y la no movilidad. Los hábitos que El tienen. mal hábito de quedarse sentado, porque a veces estamos tan concentrados, somos tal vez tan muy buenos en lo que hacemos y no nos damos cuenta, pero la columna sí se da cuenta. Y ese es el problema, que la gente piensa que por tal vez la edad va a tener espalda para toda la vida y como les digo, colegas míos también hemos tenido pacientes jóvenes con lesiones articulares grandes que se pudieron haber prevenido con solo moverse un ratito, levantarse, tal vez a traer un poquito de agua, no sé, quitarse de ahí un rato. Esas pausas activas. Esas pausas activas. Claro, y no se refiere a caminar, bueno, a hacer maratones, obviamente, sino a podernos mover y de alguna manera ese estímulo nos da vida, ¿no, doctor? Pero y quisiera preguntarle algo muy importante. ¿Cuál es la relación entre la pérdida de la masa muscular, también esta temida sarcopenia y el dolor articular? ¿Está conectado de alguna manera? Sí, la verdad es que sí, porque si bien el aparato locomotor pues, nos ayuda a movernos, una cosa es que los huesos nos den el soporte, otra cosa es que los músculos nos den el movimiento. Sí. Entonces, si a eso le sumamos malos hábitos, unas malas posturas, mala alimentación, no movimiento, no ejercicio, entonces, ¿qué vamos a obtener? Dolor seguro. O sea, todo eso es la receta para tener dolor crónico toda la vida. Y el problema es que la gente viene y consulta buscando un medicamento especial y maravilloso que nos quite el dolor cuando el dolor se lo va a quitar el movimiento. Claro. Entonces, como bien les dije al principio, el cuerpo está diseñado para moverse y necesita ese movimiento desesperadamente después de un rato. Entonces, ahí es donde empieza la pérdida de masa muscular y empiezan los dolores. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? No suplementos, necesitamos movernos. Claro, doctor, y bueno, algunas personas dicen que no me muevo porque me duele, entonces de alguna manera es algo irónico, ¿no? Porque el movimiento nos va a tener una repercusión de vida increíble. El movimiento realmente el cuerpo lo va a agradecer, cualquiera que sea, ya sea caminar, subir escaleras, pero mantenernos en algún tipo de movimiento. Y sí es recomendable entonces a cada persona que haga su consulta, doctor, es que no me gusta moverme porque me duele. ¿Qué respondemos a esos casos? Es que de hecho esa es parte de un círculo vicioso del sedentarismo, de hecho. Me debilito, me duele moverme, me da miedo moverme, no me muevo. Sí. Y entonces se hace un círculo así de todos los días. La recomendación es que se muevan. Tienen que moverse porque eso es lo que realmente nos está dañando. Obviamente, no vamos a desarrollar ejercicios de alto impacto o ejercicios muy intensos si no tenemos la costumbre de hacerlo. Hay quienes pues sí me han confesado en la clínica, mira, es que yo de verdad no sirvo, así es la palabra que usan, no sirvo para hacer ejercicio. Ok, pero hay otras formas, hay otras alternativas. ¿Cómo cuáles, doctor? Por aquello que tengamos en la audiencia alguien que diga que no mucho le gusta que esté en este mismo caso. Bueno, a mí en lo particular la caminata no me parece un buen ejercicio. ¿Por qué? Porque es algo muy sencillo. Pero si a la caminata le sumamos diferentes ritmos, por ejemplo, caminar 20 minutos rápido, y después unos 10 minutos lento, 20 minutos rápido y que a la caminata le estemos imprimiendo subidas, bajadas, que realmente nos esté dando algún tipo de resistencia, esa es una buena caminata. Perfecto. Y digamos, si quisiéramos ya fortalecer nuestros huesos de alguna manera, sería ejercicio de fuerza. Definitivamente necesitamos hacer ejercicios de potencia para poder fortalecer los músculos porque de hecho es el trabajo de los músculos. Bueno, esa básicamente, doctor, para resumir y ya para culminar este bloque que ha sido muy interesante charlar con usted, podríamos recomendar entonces a nuestra audiencia la movilidad y obviamente para cuidar nuestras articulaciones, de igual manera siempre estar en movimiento. Sí, muchas veces queremos darle toda la responsabilidad a un suplemento, cuando realmente el suplemento no es lo que me va a curar moverme, me va a curar quitarme ese miedo de no querer moverme porque me va a doler.
Entonces, pues se pueden buscar alternativas. Entonces, pueden consultar a algún traumatólogo, pueden consultar a algún fisioterapista que les ayude o les apoye para ver qué movimientos pueden hacer dependiendo de su condición física. Pero hay muchas opciones. Perfecto, muchísimas gracias. Sí se puede. Y más adelante tendremos un nuevo bloque hablando de cómo la medicina biomolecular viene a complementar todo esto del movimiento y obviamente evitar el sedentarismo. Vamos a continuar con mucho más. ¿Qué le sucede a tus células cuando permaneces sentado durante todo el día? Resulta que al pasar en sedestación alrededor de 6 u 8 horas, las células musculares empiezan a sufrir diversas alteraciones bioquímicas, metabólicas y mecánicas. Dentro de ellas, una de las más importantes, resistencia a la insulina. ¿Qué sucede? Resulta que las células musculares, al contraerse y estar en actividad, tienen la capacidad de activar unos transportadores que facilitan básicamente el ingreso de glucosa a la célula. ¿Qué es lo que pasa? Estos transportadores se encuentran bloqueados al estar en una inactividad física o cuando la célula muscular no se contrae. Resulta que eso propicia una elevación de la glucosa sistémica y por ende complicaciones como desarrollo de diabetes mellitus. Hay una disminución también de una enzima llamada lipasa lipoproteica que se encarga básicamente de romper los triglicéridos en los capilares a nivel del músculo. Esto lo que provoca es que los lípidos se acumulen a nivel muscular. A este fenómeno se le conoce como esteatosis muscular y aumenta básicamente la cantidad de ácidos grasos libres en la sangre. A nivel de columna vertebral, entre las dos vértebras hay un disco denominado disco intervertebral. A ese nivel hay unas células llamadas condrocitos que cuando pierden su capacidad de bombeo de nutrientes por falta de movimiento van a acelerar la degeneración de una estructura a nivel vertebral que se llama núcleo pulposo. Y desde ese punto de vista, el tratamiento y la prevención, el objetivo no es evitar sentarse, sino interrumpir el estímulo de actividad. Recuérdense que la terapia se basa en una pausa activa, el ejercicio de baja intensidad, y lo ideal sería que cada 30 minutos hay que levantarse y caminar durante 1 a 2 minutos o hacer por lo menos 10 sentadillas sin peso. Esto reactiva la contracción muscular y permite una mejor captación de glucosa, restaura la actividad de la enzima que rompe los lípidos y evita su acumulación, y además también genera un bienestar metabólico en el cuerpo. Y es que es importante que además existe una estrategia de apoyo y es la suplementación con aminoácidos como la leucina y antioxidantes como la quercetina. ¿Por qué razón? Porque esto ataca problemas que genera el sedentarismo, como la resistencia a la insulina, dan protección vascular, favorece la recuperación muscular. Es por eso que a la par de mantener una vida activa y contrarrestar el sedentarismo, la suplementación adecuada van a permitir una mejor calidad de vida en el mediano a largo plazo y evitamos el desarrollo de enfermedad. Después de estos consejos de salud. El cuerpo humano desde sus inicios fue diseñado para el movimiento. Desde que éramos cazadores-recolectores, la manera de sobrevivir era el movimiento. No se despegue de los investigadores médicos. Mucho gusto, mi nombre es César Kex, deportista y atleta de rugby seleccionado de Guatemala, medallista de oro de los Juegos Centroamericanos recién celebrados en Guatemala. El rugby es un deporte de alto impacto, de alta intensidad, y somos muy propensos a tener alguna lesión, a tener algún golpe, y necesitamos recuperarnos lo antes posible. Por eso usamos Cetix Gel. Lo aplico en el foco del dolor y en menos de 15 minutos siento el alivio. Su fórmula, que incluye dexketoprofeno, cúrcuma, mentol, alcanfor y salicilato de metilo, no solo me alivia el dolor, también desinflama el área afectada. Cetix Gel, alivio rápido en el foco del dolor. Soy el Dr. Jacobo Aguilar de las Clínicas de Innovación Médica. Tomar conciencia de nuestro estado de salud es valiosísimo, de tal manera que una detección temprana hace la gran diferencia en mantener nuestra salud y nuestro bienestar. Si tú eres un paciente con una enfermedad crónico-degenerativa o estás padeciendo alguna enfermedad de reciente aparecimiento, como diabetes, síndrome metabólico, hipertensión arterial, incluido cáncer, debes agendar una cita a las Clínicas de Innovación Médica. Puedes llamar sencillamente a los teléfonos 30 13 35 96 o 22 95 30 00. Cada día que pasa sin atender esas enfermedades, estas avanzan inexorablemente y afectan tu calidad de vida. En las Clínicas de Innovación Médica ponemos a tu disposición atención especializada.
Gracias por continuar con nosotros y tal como lo vimos en el bloque anterior, ya tuvimos este conversatorio tan interesante acerca del sedentarismo con la doctora Gabriela Miranda y por supuesto con nuestro invitado Rodolfo Santizo. Él es entrenador físico y ahora me da muchísimo gusto ya tenerlo acá con nosotros en este espacio para ir abordando los temas de una manera un poco más puntuales, pero muchas gracias por acompañarnos. No, a ustedes, una vez gracias más por la invitación. Bueno, nos encanta tenerte una vez más. Sabes, la Organización Mundial de la Salud de hecho cataloga el sedentarismo como una epidemia silenciosa con una tendencia que drásticamente va en aumento. 1 de cada 3 personas no realiza el requerimiento físico de una persona a la edad que tiene. Es por eso es tan alarmante y me encanta poder platicar contigo acerca de este tema que sé que te apasiona como lo estábamos abordando fuera de cámaras, ¿no? Pero cuando hablamos de movimiento, ¿por qué es tan importante movernos y a qué nos referimos con movimiento? Ok, el movimiento es cualquier actividad que el cuerpo humano desarrolla. Puede ser desde caminar hasta hacer las labores de la casa, trasladarse de un lado a otro y estar en movimiento. Movimiento es movimiento. El cuerpo humano desde sus inicios fue diseñado para el movimiento. Desde que éramos cazadores-recolectores, la manera de sobrevivir era el movimiento. La vida moderna nos ha ido quitando la necesidad de ese movimiento constante para sobrevivir y entonces eso es lo que ha ido causando esa modificación a los cambios actuales, al sedentarismo, a las pantallas, a los vehículos, a pasar sentado gran parte del día en los trabajos de oficina, por ejemplo. Claro, así como le estabas explicando, fuimos diseñados para estar en movimiento, sin embargo hay una tendencia muy alarmante donde pasamos demasiado tiempo sentados y cuando tenemos el tiempo para movernos lo dedicamos a las pantallas y seguir acostados, ¿no? Así es, y lamentablemente en la ciudad de Guatemala, especialmente terminando de estar trabajando, todavía hay un periodo muy largo de traslado entre punto y punto y eso todavía le agrega más horas sedentarias en un vehículo, en un autobús puede ser o en una moto, como sea, pero es una carencia de movimiento. Lo que sucede también es que nuestras jornadas se han vuelto extremadamente largas y nos han hecho la necesidad de interactuar demasiado con objetos estáticos. Entonces lo que tenemos que buscar es la oportunidad para romper esa relación con el objeto estático y tratar de nosotros buscar la ocasión para movernos más. Claro, ser conscientes de alguna manera, ¿no? Y buscar esos momentos para realmente poner nuestro cuerpo mucho más activo. Pero ¿qué hay de aquellas personas que a lo mejor creen de alguna manera que 1 hora de ejercicio me basta para pasar 8 horas o 6 horas sentado? Sí, ese es un mito muy común hoy en día. De hecho, vemos grandes cadenas de gimnasios abrir por todas partes y facilitan ciertamente el acceso a un gimnasio. La verdad es que funciona hasta cierto punto, siempre es mejor eso que nada, pero realmente 1 hora, 1 hora y media de ejercicio no compensa la falta de movimiento que sufrimos durante todo el día. Lo ideal es que durante la jornada completa tengamos periodos de movimiento, es decir, si tenemos un trabajo estrictamente de oficina, ponerse de pie, activarse cada cierto tiempo, máximo cada media hora, algún movimiento para que el cuerpo siempre esté en actividad. El concepto es el trabajo de ejercicio en el gimnasio es como el starter, el arranque de nuestro motor. El mantener movimiento es como mantener encendido ese motor todo el tiempo. Esa sería la gran diferencia entre hacer ejercicio y mantenernos activos durante todo el día. Y ahora en día, ¿qué recomendación darías a cada persona para que de alguna manera se vuelva más activa sin tener que ir a un gimnasio, por ejemplo? Bueno, hay trucos que podemos utilizar. Por ejemplo, los que utilizamos un vehículo, intencionalmente estacionarnos un poco lejos de nuestro punto de trabajo y vernos obligados a trasladarnos a pie, caminar una cierta distancia hasta el punto de trabajo. Otra es hacer pausas activas en el trabajo de oficina, levantarnos, hay algunos ejercicios que se pueden hacer. Obviamente a algunas personas les llamará la atención y les parecerá hasta divertido, pero es nuestra salud. Entonces, ponerse de pie, hacer algunas flexiones, hay sentadillas, hay un montón de ejercicios que se pueden hacer, que pueden ser 2, 3, 4, 5 minutos de ejercicio para media hora de trabajo. Perfecto, eso es mi siguiente pregunta, porque en una de esas tenemos estas jornadas muy largas en las cuales debemos estar de una manera muy sedentarios, a lo mejor en nuestro lugar de trabajo, y a qué manera tenemos que despertar nuestro cuerpo y ser conscientemente activos, ¿no? Tener un relojito podría funcionar también que nos vaya avisando. Sí. Hay oficinas inclusive que ya están implementando las pausas activas de trabajo obligatorias, no tanto en Guatemala, pero sí en otros países
países. En Japón, por ejemplo, las jornadas inician con alguna clase de actividad física. Hasta te multan si hay unas personas obesas o inactivas, ¿no? Así En es, ciertas correcto. compañías. Muy interesante todo ello. Y quisiera preguntarte, para alguna persona a lo mejor que han permanecido sedentaria y sobre todo las personas jóvenes que me llaman mucho la atención, que ahora están muy sedentarios, ¿qué podríamos hacer para de alguna manera ser disruptivos en esa rutina? Es muy importante tomar la decisión. Eso es el primer paso, es el que hay que dar. Sin embargo, hay que tener cuidado con la intensidad y el volumen con el que se trabaja. Intensidad me refiero, es lógico, es bien clara la palabra, la intensidad con la que se trabaja, y el volumen se refiere a la cantidad de ejercicio que realizamos. Es mejor empezar despacio y con poco, e irlo aumentando gradualmente, primero para evitar lesiones y segundo para evitar una fatiga extrema que nos haga abandonar la rutina. En los gimnasios hoy en día hay muy buenos entrenadores que pueden dar un par de tips para poder empezar de manera gradual, pero lo importante es que estemos conscientes, que no querramos dejar 10 años de inactividad en 2 o 3 días, porque vamos a abandonar por dolor, por cansancio o porque simplemente no nos gustó la sensación molesta de ese cambio de vida, ¿verdad? Claro, realmente apegarnos a una rutina la cual la podamos hacer durante largo tiempo y que nos vaya gustando y que también sea desafiante, ¿no? Para nuestro organismo, para nuestra mente, y de alguna manera que nos incite a realmente romper ese sedentarismo del cual hemos estado hablando. Quisiera preguntarte, porque tú lo conoces mucho, has tenido años, me estabas platicando de todas las disciplinas que practicas y además que te apasiona. Pero ¿cuáles podríamos decir son los beneficios metabólicos también y cardiovasculares que podría tener una persona al iniciar, por ejemplo? Y también te quiero preguntar, ¿son necesarios los 10,000 pasos diarios? Sí, es una muy buena manera de iniciar, bueno, no, de iniciar no, pero es una buena manera de mantener un control de una actividad física secundaria. Es decir, no es un ejercicio como tal, porque el ejercicio es estructurado, tiene un periodo en el cual se realiza, tiene una intensidad determinada, tiene objetivos y es medible el ejercicio. Pero la actividad física no, y eso ahí podemos comprender esos 10,000 pasos de la caminata, porque son 200 pasos de tu oficina al vehículo, 100 pasos subiendo las gradas, traslados pequeños que poco a poco van sumando a esos 10,000 pasos. Sí es una medida para, digamos, una actividad física adicional saludable, pero no es un ejercicio como tal. Perfecto. Y bueno, ¿y hay algún tipo de mito? Porque muchas personas dicen, ¿a qué horas me va a dar tiempo de dar los 10,000 pasos cuando paso mucho tiempo sentada en la oficina y además el traslado que resulta un poco caótico? ¿Cómo llego a hacer esos 10,000 pasos? Intencionalidad. La palabra es clave, intencionalidad. Tenemos que tener la intención de mejorar nuestro estado de salud. Y bueno, y con todo vamos a mejorar también nuestro estado mental, porque se producen hormonas que nos van a mantener estimulados, van a ayudar a combatir el estrés, la depresión, la tristeza que este mundo tan complicado y caótico, como lo dices, puede hacernos. Así que es intencionalidad, buscar los espacios, buscar los momentos y estos trucos. Cada cierto tiempo hacer el ejercicio, no acostarse o sentarse después de comer el almuerzo, por ejemplo. Mejor ir a dar una caminata con los compañeros de trabajo, por pura salud, estacionarse lejos. Esos son trucos que uno puede hacer. Claro, y son pequeñitos, ¿no? Que obviamente luego se va volviendo un hábito y son buenos hábitos. Ya por último, que me queda muy poco tiempo contigo, ¿cuáles 3 hábitos recomendarías a una persona para que deje el sedentarismo? Bueno, primero hay que cambiar el esquema mental. Nuestra actividad diaria y el tipo de vida que hemos empezado a desarrollar en Guatemala y en todo el mundo nos ha enfocado en el trabajo sedentario y tenemos que romper eso y entender que eso no es saludable para nuestro cuerpo. Ese es el primer hábito, romper con la mentalidad de que yo no puedo hacer ejercicio o no soy hecho para eso o eso no es para mí. Ese es el primer paso. El segundo paso es romper con la idea de que quiero llegar rápido, quiero estar en el lugar, en el momento. Tómate tiempo, sal más temprano y camina. Y el último, hay que cuidar la alimentación, porque si tenemos problemas con el peso, estamos ya empezando a tener problemas para iniciar una ruptura hacia la actividad física. Perfecto, muchísimas gracias y gracias, Rodolfo, por acompañarnos. Siempre es un placer conversar contigo. Y yo no sé, pero usted en casa, si está igual que yo, ya tenemos ganas de salir a correr, a hacer ejercicio, a mantener este cuerpo en movimiento, porque sin duda alguna trae grandes beneficios. Muchísimas gracias. A ustedes, gracias. Vamos a continuar con más.
Después de estos consejos de salud, tenemos un conjugado biomolecular que va a disminuir estos procesos específicamente de inflamación. no se despegue de los investigadores médicos. Hola, soy la doctora Gabriela Miranda y hoy quiero invitarte a que le des prioridad a tu salud y a la de tu familia. Por eso, haz una cita con nosotros al 3013 3596 o visita las clínicas del CIMI. Y hoy te enseño cómo llegar. ¡Vamos! Recuerda, en CIM ponemos a tu disposición atención especializada. Innoviofarma es nuestra línea de innovación molecular en Corporación Farmalab. Con más de 15 años como pioneros en la utilización de polifenoles en Latinoamérica, ofreciendo alternativas terapéuticas a padecimientos crónicos degenerativos comunes en la región. 2016, lanzamos Limtox y Oconex. Oconex enfocado a disminuir los efectos secundarios del tratamiento oncológico. Limtox enfocado en la enfermedad hepática y BPH respectivamente. 2017, Proxacin enfocado a la salud prostática. Y Cevilac, adultos y niños para mejorar el sistema inmune. 2019, Diabenor, el aliado perfecto para la prediabetes y la terapia dual en la diabetes. 2020, Norbrain para el sistema nervioso central. Venom, flebotónico de última generación. 2021, Flandol para la inflamación crónica de bajo grado. 2022, Oxidavit, el aliado perfecto para la recuperación del paciente convaleciente. 2024, Modepar, enfocado en el síndrome metabólico y en el síndrome de ovario poliquístico. En Corporación Farmalab somos los pioneros en la investigación y desarrollo de productos a base de polifenoles con efectos terapéuticos de valor. Mucho gusto, mi nombre es César Kex, deportista y atleta de rugby seleccionado de Guatemala, medallista de oro de los Juegos Centroamericanos recién celebrados en Guatemala. El rugby es un deporte de alto impacto, de alta intensidad, y somos muy propensos a tener alguna lesión, a tener algún golpe, y necesitamos recuperarnos lo antes posible. Por eso usamos Cetix Gel. Lo aplico en el foco del dolor y en menos de 15 minutos siento el alivio. Su fórmula, que incluye dexketoprofeno, cúrcuma, mentol, alcanfor y salicilato de metilo, no solo me alivia el dolor, también desinflama el área afectada. Cetix Gel, alivio rápido en el foco del dolor. Gracias por continuar con nosotros en este su programa Los Investigadores Médicos. Ya para abordar este siguiente tema, tengo la honra de que me esté acompañando la doctora Gabriela Miranda, ya para abordar el sedentarismo, la inflamación y sobre todo nuestra salud músculo-esquelética. Doctora, ¿cómo te encuentras? Muy bien, Dianita, muy contenta de estar con ustedes compartiendo todos estos consejos tan importantes que han venido a compartir con nosotros nuestros especialistas. Así es, y vamos a seguir abordando porque ahora quiero conocer cuál es el impacto de la medicina biomolecular en mantenernos activos y sobre todo para combatir la inflamación crónica más adelante. Pero antes quiero preguntarte, ¿qué ocurre en nuestros músculos y articulaciones cuando una persona pasa demasiado tiempo sentada? Bueno, cuando pasamos demasiado tiempo sentados, pues esto tiene un impacto fuerte sobre el metabolismo y movilización de nuestros músculos principalmente, ¿verdad? Recordemos que los músculos son lo que le va a dar la fuerza para movilizarse a nuestro cuerpo. El esqueleto pues es esta armazón que mantiene todo en su lugar, pero los músculos son estas estructuras que van a permitir que nosotros tengamos todos los movimientos que tenemos día a día, desde escribir con el lapicero hasta levantarnos de donde estamos sentados. Así que todo esto lo hacen los músculos y cuando permanecemos mucho tiempo sentados, pues esto va a disminuir principalmente el metabolismo y la movilización de estos, que es sumamente importante. ¿Qué pasa? Que se debilitan tanto los músculos de los glúteos
los del abdomen como los de la espalda. Y entonces tenemos en las consultas a estos pacientes que vienen con dolor lumbar permanente, ¿verdad? ¿Por qué? Pues básicamente porque pasan mucho tiempo sentados por sus trabajos, etcétera, etcétera, y pues primero, no son sillas como las que dicen ahora ergonómicas, y sí tiene que ver, pero más que todo, el hecho de que no nos movilizamos durante muchas horas en el día. Claro, y cuando tenemos el tiempo de podernos mover, lo que queremos es ir a la cama y agarramos nuestro celular, las distintas pantallas y seguimos en esa misma posición, doctora. Exacto, cuando en lugar de caminar, de hacer algunos ejercicios que podemos realizar en las pausas activas que ya nos han mencionado anteriormente, pues tendemos a ver el celular, a ver las pantallas que consideramos un momento de descanso de todo lo que tuvimos durante el día. Sin embargo, un movimiento controlado, ejercicio, como ya lo había mencionado Rodolfo, pues nos va a ayudar a que nuestro cuerpo siga moviéndose y que tenga la fuerza para realizarlo. Claro, y de alguna manera ese movimiento va a anular ese cansancio que decimos tener, ¿no? Porque un cuerpo en movimiento genera movimiento. Doctora, se dice que una persona sedentaria aumenta de un 20 a un 30% las probabilidades de una muerte prematura, pero yo quisiera preguntarte ya qué es lo que ocurre con el ser sedentario y la inflamación crónica, entonces. El sedentarismo, lógicamente, va a hacer que el tejido adiposo en nuestro cuerpo aumente, que se acumule, ¿verdad? ¿Por qué? Recordemos que cuando nosotros consumimos cualquier alimento, este se va a transformar en glucosa en nuestro cuerpo. La glucosa es la molécula energética de la célula. Pero si esa glucosa no se utiliza, pues porque no es necesaria, porque no nos estamos moviendo, entonces se almacena. Y la forma de almacenar la glucosa es precisamente el tejido adiposo. Así que aumenta el tejido adiposo. Y recordemos que el tejido adiposo también va a favorecer la liberación de moléculas proinflamatorias. Así que aumenta la inflamación crónica de bajo grado en nuestro cuerpo, y esta inflamación crónica pues va a dañar músculos, va a dañar tendones, va a dañar el cartílago, ¿verdad? Entonces estas estructuras se van a volver rígidas, y esta rigidez pues aumenta al mismo tiempo la inflamación. Entonces, como decía el doctor Ábalos en el segmento, esto hace que entremos en un círculo vicioso en el cual pues el mismo hecho de estar sentados no va a favorecer la fuerza de nuestros músculos. Claro, hay que ir pasito a pasito, un día a la vez y ser conscientes de ello, ¿no, doctora? Pero hay algo que me interesa y te quiero preguntar porque realmente creo que a una mujer nos interesa muchísimo. ¿Cuál es la relación, si existe, entre la pérdida de masa muscular, el dolor de articulaciones y un envejecimiento prematuro? Definitivamente la relación es sí o sí. Entramos en este círculo vicioso y volvamos a hablar de esto, ¿verdad? El sedentarismo apoya el hecho de que nos inflamamos y eso también favorece el estrés oxidativo. Nos oxidamos mucho más rápido, entonces nuestras estructuras, las células, el tejido que vemos como la piel, los cartílagos, todas las estructuras que dependen de colágeno, elastina, etcétera, etcétera, pues se oxidan, y al oxidarse envejecemos con mayor facilidad. Vemos pacientes o vemos personas que tienen 40 años y parecieran pacientes o parecieran personas de 60 años. Ya lo mencionaba el doctor Ábalos en su bloque, llegan pacientes de 40 años con cartílagos que parecieran de personas de 60 años, y es porque realmente no se han movido como deberían de moverse, y las estructuras bases se han dañado, cartílagos, músculos, etcétera, etcétera. Ay, bueno, realmente tenemos que evitar llegar a esto de la sarcopenia, también de nuestros daños en los huesos, ¿no? Y realmente mantener esa autonomía con la cual todos soñamos, y obviamente resaltan mucho las red flags o las alarmas cuando vemos personas tan jóvenes presentando estos cuadros tan problemáticos. Totalmente porque bien. ¿qué va a pasar en un futuro, no? La movilidad, y obviamente queremos llegar ancianitos, abuelitos, todavía siendo muy autónomos. Doctora, los polifenoles han despertado el interés, sobre todo en los últimos años. Ha sido un boom de los polifenoles
polifenoles, pero cuando estamos hablando de la inflamación crónica, debemos mencionar algo que con mucho orgullo se ha trabajado desde esta casa, Flandol. Cuéntanos cuáles han sido los beneficios directos que has visto en todo ello. Recordemos que Flandol va específicamente para estos procesos de inflamación crónica de bajo grado. Recordemos sus moléculas, ¿verdad? Tenemos un conjugado biomolecular que va a disminuir estos procesos específicamente de inflamación. Los conjugados curcuminoides, que tanto los hemos mencionado anteriormente, la cúrcuma, todos conocemos la cúrcuma y los beneficios que tiene la cúrcuma a nivel de la inflamación crónica de bajo grado, pero realmente la molécula antiinflamatoria de la cúrcuma es la curcumina, que está contenida en Flandol. Y pues básicamente para trabajar estos procesos inflamatorios a nivel celular. Así que como hablábamos hace un rato, ¿verdad? La inflamación en el tejido adiposo o la lipoinflamación que conocemos, pues este tipo de conjugados está específicamente desarrollado para disminuir estos procesos proinflamatorios. Perfecto. Y bueno, vamos a hablar de otro gran aliado de esta casa, Modepar, y no sus compuestos, la berberina. ¿Cuál es entonces el beneficio que tú has podido notar, sobre todo al incorporarlo en la resistencia a la insulina? Bueno, recordemos que nosotros somos metabolismo, ¿verdad? Nuestro metabolismo, hay metabolismo a nivel de los músculos, metabolismo de la glucosa, metabolismo de la insulina, y todo esto es para que nuestro cuerpo trabaje adecuadamente. Cuando estos procesos metabólicos disminuyen, empezamos con procesos crónicos como la resistencia a la insulina. Y la resistencia a la insulina la vamos a trabajar con Modepar, con esta molécula, como ya la llamabas, la berberina. ¿Por qué? Porque la berberina activa un switch, vamos a llamarle así, energético, que va a permitir que se utilice la insulina. Al utilizarse la insulina va a permitir que las células utilicen la glucosa, esta molécula energética. Así que la energía que nosotros consumimos en nuestra alimentación se va a ver representada cuando la insulina está trabajando de una forma adecuada. Y esto, pues, estos conjugados como la berberina van a favorecer este funcionamiento. Así que Modepar, que a nosotros nos encanta mucho para el síndrome metabólico, realmente es para estos procesos de resistencia a la insulina y permitir que nuestro metabolismo trabaje adecuadamente. Claro, y de alguna manera es el cuadro ideal, ¿no? Integral, con el ejercicio, con estos bioconjugados que realmente van a romper que seamos una persona sedentaria y que podamos tener esa salud articular también y musculoesquelética de la cual hemos estado hablando. Y hablando de articulaciones, quisiera preguntarte cuál es el papel que desempeñan las estructuras nutricionales que se encuentran en Artrosil 5, por ejemplo. Artrosil 5 es un conjugado de moléculas que tiene glucosamina, condroitín, colágeno, ácido hialurónico y vitamina C. Si estudiamos cada una de estas moléculas por separado, tenemos que, por ejemplo, el ácido hialurónico es una molécula que absorbe agua, líquido. Entonces hidrata las articulaciones. Se ha utilizado mucho y tenemos ahora pues muchos estudios sobre los beneficios que tiene a nivel articular, permitiendo que las articulaciones se muevan de una forma más fácil. El ácido hialurónico es un compuesto, es una molécula que se encuentra en el tejido sinovial, en el líquido sinovial, perdón, y este líquido es el de nuestras articulaciones, el que permite que nuestras articulaciones se muevan fácilmente. A mí me gusta presentárselo a los pacientes como, ¿recuerdan las puertas que tienen las bisagras oxidadas? Entonces estas bisagras, cuando se les echa este aceitito, se hidratan y vuelven a moverse adecuadamente. Algo así funciona el ácido hialurónico en nuestras articulaciones. Además de las otras estructuras, ¿verdad? Como el colágeno, que es algo que está en nuestro cuerpo en gran cantidad, en muchos tejidos, en los tendones, en el tejido, en la piel, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y además la vitamina C. La vitamina C nos va a ayudar a que tengamos un colágeno de buena calidad en nuestro cuerpo. Todo esto hace que nuestras articulaciones sean articulaciones fuertes, pero también que disminuya el dolor.
al tener articulaciones fuertes, disminuye el dolor. Perfecto, ya tenemos el último minuto y quisiera cerrar con esto. Desde el punto de vista de la medicina biomolecular, ¿cuál es la recomendación entonces para incorporar todos estos bioconjugados, además con un programa de ejercicio estructurado? Claro que sí, recordemos que la medicina es integral. Tenemos que integrar todas las terapias que sean posibles para mejorar nuestra calidad de vida. Así que tanto la actividad física, una actividad física que sea ayudada, coordinada, la alimentación, la medicina biomolecular, es importante que se integren todas estas terapias para que mantengamos nuestra calidad de vida. Y en los pacientes del SIM, por ejemplo, tenemos esta complementariedad de todas estas terapias para que nuestro paciente mejore su calidad de vida. Y además evitamos un envejecimiento prematuro. Yo ahí me apunto, doctora. Bueno, muchas gracias. Vamos a continuar con mucho más en su programa. Y llegamos a este segmento que nos gusta tanto, que es el que nos permite interactuar con nuestros televidentes. Primero, dándole las gracias a quienes nos han escrito a lo largo de esta semana. Segundo, recordándole que nos puede escribir a nuestras redes sociales. Nos encuentra en todas las redes sociales como @Farmalat. Y también poner a su disposición nuestro canal de YouTube, que le permite a usted revivir este programa y toda la videoteca de programas que tenemos ya llegando a los 500 programas en nuestro canal de YouTube. Vamos a iniciar con este bloque de preguntas que ustedes nos realizan y va a ser el doctor Ábalos quien responda a ellas. La primera pregunta nos la envía Carlos Dávila. La pregunta dice así: mucha atención, doctor, por favor. La verdad es que casi no hago ejercicio, casi como que yo estuviera hablando, se siente. La verdad es que yo casi no hago ejercicio, pero sí hago mandados y camino un poco. ¿Eso cuenta como actividad física? Vamos con la respuesta del doctor Ábalos. Mucho gusto, Carlos. No cuenta como actividad física. El cuerpo sabe cuándo es actividad física y el cuerpo sabe cuándo es trabajo. Entonces sí existe una gran diferencia en eso. Por eso es que mucha gente que camina mucho no tiene una buena condición física. Gracias, doctor, por esa respuesta. Gracias también a Carlos Dávila por enviarnos esa pregunta. Continuamos con las preguntas y es momento de dar lectura a Ana Juárez. Ella nos escribe: ¿es normal sentirse cansada todo el tiempo, aunque no haga mucho esfuerzo? Adelante, doctor Ábalos, con la respuesta. Mucho gusto, Ana. El problema de sentirse cansado es que no necesariamente se deba a una falta de energía. Puede deberse inclusive a una enfermedad diferente, tal vez algo que no conocemos y que es necesario investigar. Gracias, doctor Ábalos. Y yo quiero decirle, si usted se siente identificado con el programa que hoy presentamos para todos ustedes, recuerde consultar a su médico o consultar en las clínicas del SIM que están ubicadas en el edificio Tikal Futura, Torreluna, 8º nivel, en la clínica A. La siguiente pregunta nos la envía la señora Rosa Galvez y dice así: soy una mujer de 60 años. ¿Qué tipo de ejercicio recomienda para alguien de mi edad que quiere empezar poco a poco? Vamos adelante con la respuesta, doctor Ábalos. Mucho gusto, Rosa. Eso va a depender mucho de su condición física. Si no es lo mismo la actividad física para una persona que tal vez es un poquito gordita, a una persona que no tiene mucha masa muscular o a una persona que está acostumbrada a hacer actividad física. Entonces debería consultar con un fisioterapeuta. Muy bien, gracias, doctor, por esa respuesta. Yo le recuerdo a usted que nos sigue en nuestras redes sociales, que lo puede hacer a través de @Farmalat o poner sus citas a las clínicas del SIM al 30 13 35 96. Momento de dar lectura a Javier Dueñas, nuestro televidente. Dice así la pregunta, doctor: ¿el sedentarismo también puede afectar el estado de ánimo o causar estrés? Adelante con la respuesta, doctor Ábalos. Mucho gusto, Javier. Definitivamente el sedentarismo influye en todo eso. Entonces es importante un cambio de mentalidad, cambio de hábitos y buscar la mejoría personal. Muy bien, gracias, doctor Ábalos. Gracias a ustedes, nuestros amigos televidentes. Yo les recuerdo, nos encuentran en nuestras redes sociales como @Farmalat. Las clínicas del SIM están a su disposición en el edificio Tikal Futura, Torreluna, 8º nivel, clínica A. Y también puede agendar sus citas al 30 13 35 96. Nosotros continuamos con más de los investigadores médicos. Antes de despedirnos, recuerda que el verdadero antídoto contra el sedentarismo es la actividad intencional y consciente. Levantarse cada hora, usar las escaleras, caminar mientras se habla por teléfono o hacer ejercicio. Al final del día, el cuerpo agradece cada minuto que le dedicamos a sacarlo del sedentarismo.